La vida como mercadista era una carrera implacable, pero era buena en ello, realmente buena. Me llamo Lucy, y para cuando cumplí 33 años, había logrado casi todo lo que me había propuesto, incluyendo comprar mi propio lugar. Solo quedaban un par de pagos y el apartamento sería oficialmente mío. No había tiempo para desacelerar, ni siquiera para el romance. Eso hasta que conocí a Jack. Jack era uno de esos tipos raros que parecían haber salido de alguna ficción de ensueño donde la caballerosidad no estaba muerta. Nos conocimos en una cafetería local, ambos alcanzando el último muffin de arándanos. Me lo dejó, pero no sin asegurarse de obtener mi número a cambio, un chico listo. A partir de ahí, fue como un montaje rápido de una película, las citas se convirtieron en fines de semana fuera y los regalos comenzaron a aparecer en mi puerta. Nada extravagante, pero siempre considerado. Tenía una habilidad especial para recordar cosas que mencioné de pasada, mi autor favorito, que me encantaban los tulipanes sobre las rosas, o como prefería mi café. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera perdidamente enamorada, y su apego a su madre lo admiraba. La llamaba todos los días, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Ella es mi reina, decía, y lo veía como una señal de su lealtad y amor. Un chico que trataba a su madre como a la realeza seguramente trataría a su esposa como a una reina, ¿verdad? Luego vino la propuesta. No fue nada lujoso, solo nosotros en nuestro pequeño parque favorito. El anillo era perfecto, simple y elegante, justo como siempre lo quise. Dije que sí sin dudarlo. Pero cuando empezamos a hablar de dónde viviríamos, ahí fue cuando las cosas se complicaron un poco. Su madre, Maggie, tan dulce como era a su manera, tenía sus propias ideas. Ella quería que nos mudáramos con ella. Jack abordó el tema con suavidad una noche mientras limpiábamos después de la cena en mi apartamento. Lucy, cariño, mamá sugirió que nos mudáramos con ella. Ahorraríamos dinero y le encantaría la compañía, dijo secando un plato y sin mirarme a los ojos. Dejé el plato que estaba lavando, con el agua todavía corriendo. Jack, amo a tu mamá, sabes que sí, pero cariño, necesitamos nuestro propio espacio, solo nosotros. Él parecía conflictuado pero asintió. Lo entiendo, de verdad. Es solo que mamá está sola mucho tiempo, ya sabes. Apagué el agua y me recosté contra el mostrador. ¿Qué tal si encontramos un lugar cerca? De esa manera estamos cerca pero no demasiado. Puede invitarnos cuando quiera, pero también mantenemos nuestra privacidad. ¿Qué te parece? El rostro de Jack se iluminó. Sí, eso podría funcionar. Hablaré con ella sobre ello. Y así llegamos a un acuerdo. Encontramos un alquiler a 10 minutos de la casa de Maggie. Parecía ideal. Pensé que con el tiempo, a medida que nos instaláramos en la vida de casados, el apego de Jack podría inclinarse más hacia nuestra pequeña unidad. Con eso en mente, alquilé mi apartamento y comencé a guardar los ingresos extras. La mudanza fue más suave de lo que esperaba. Jack estaba feliz porque su mamá estaba a un paso de distancia y yo estaba aliviada de mantener algo de independencia. Caímos en una rutina cómoda, Jack y yo viajando juntos al trabajo la mayoría de los días, regresando a nuestro pequeño santuario. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, no podía sacudirme la sensación de que los lazos que unían a Jack con su madre no se estaban aflojando. Cada decisión, grande o pequeña, parecía necesitar su aprobación. Me encontré preguntándome si nuestro compromiso era realmente eso o solo una solución temporal a un problema permanente. La vida continuaba agitada como siempre, mi trabajo en marketing manteniéndome en vilo durante el día, y las tareas del nuevo hogar matrimonial esperando cada noche. Las cosas tomaron un giro drástico cuando Maggie cayó enferma. No era nada que pusiera en peligro su vida, gracias a Dios, pero sí lo suficiente para quitarle fuerzas. Lucy, ¿puedes ver a mamá después del trabajo? ¿Realmente no se siente bien?, me preguntó Jack una mañana mientras salíamos corriendo por la puerta, su rostro marcado por la preocupación. Claro,
pasaré y veré qué necesita, respondí, apretando su mano. Poco sabía que esto se convertiría en mi nueva rutina. Cada noche, iba directamente de la oficina a casa de Maggie. Ella tenía una forma específica de hacer las cosas, especialmente cuando se trataba de sus comidas. No puedo comer esas cosas recalentadas, me revuelven el estómago, se quejaba si alguna vez sugería cocinar suficiente para que durara un par de comidas. Así que me encontraba cocinando comidas frescas diariamente, sus platos preferidos que poco a poco domine. Después de que Maggie se recuperó, pensé que mis visitas después del trabajo disminuirían. No podía estar más equivocada. Se había acostumbrado a la compañía y al cuidado, si acaso, sus demandas aumentaron. Lucy, querida, ¿podrías ayudarme con la lavandería? Y tal vez podríamos pedir algunos víveres en línea, decía, su voz siempre con ese tono expectante. Hice todo eso y más, recogiendo sus pedidos, llevándola a tiendas y a cada cita de belleza que hacía. Los fines de semana no eran la excepción. Jack y yo pasábamos la mayor parte de nuestros sábados y domingos en casa de Maggie, tratando de compensar todo el tiempo familiar que ella había perdido cuando el hermano de Jack la dejó. Una noche de domingo particularmente agotadora, después de un día lleno de recados y reuniones familiares centradas en las necesidades de Maggie, me desplomé en nuestro sofá sintiéndome más como una cuidadora que como una esposa. Jack, necesitamos hablar, comencé, mi voz cargada de fatiga. Amo a tu mamá, pero necesito algo de espacio, tiempo para nosotros. Jack se sentó a mi lado, su expresión tensa. Lucy, mamá está completamente sola. ¿Sabes lo que pasó con mi hermano? No puedo simplemente abandonarla, depende de nosotros. Sabia. Sobre su hermano, como él y su esposa se habían mudado, cortando todo contacto con Maggie después de su boda. Dividida entre mi necesidad de independencia y la lealtad de mi esposo hacia su madre, me sentí aislada. Sin embargo, al ver a Jack tan sincero, tan comprometido en no repetir el camino de su hermano, cedí. Está bien, Jack, mantendremos las cosas como están por ahora, concedí, tratando de enmascarar mi decepción. Gracias, cariño. Sé que es mucho. Encontraremos una solución, te lo prometo, dijo, abrazándome en un gesto que se sentía tanto reconfortante como restrictivo. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi rutina después del trabajo permaneció sin cambios. La casa de Maggie se convirtió en un segundo trabajo, uno que pagaba con sonrisas cansadas y un sentido del deber. Mis sueños y deseos tomaron un asiento trasero, guardados como las viejas novelas que ya no tenía tiempo para leer. Pasó un año desde esa conversación, pero no había cambiado mucho. Si acaso, las cosas se volvieron aún más intensas. Todos los días después del trabajo, mi segundo turno comenzaba, cocinar, limpiar, hacer recados para Maggie. Para cuando llegaba a casa cada noche, estaba agotada. Una noche, recostada en nuestro sofá con los pies doloridos apoyados, abordé un tema que había estado en mi mente durante un tiempo. Jack, ¿no crees que es hora de pensar en tener nuestra propia pequeña familia? Pregunté, tratando de sonar lo más casual posible a pesar de las mariposas en mi estómago. El rostro de Jack se iluminó, un contraste marcado con mi expresión cansada. Esa es una idea fantástica, cariño. Imagínate a uno de los nuestros corriendo por ahí. Y oye, podríamos comprar una casa más grande, mudarnos con mamá para ayudar. ¿Qué te parece? La idea de vivir permanentemente bajo el mismo techo que Maggie me heló la sangre. Pensaba más en la idea de solo nosotros, ya sabes, nuestra pequeña familia. Podemos hablar de eso más adelante, concentremos en el bebé por ahora, dijo Jack rápidamente, probablemente sintiendo mi vacilación. Estuve de acuerdo, sabiendo que necesitábamos una conversación seria sobre límites antes de que se fijara algo en piedra. A pesar de la situación de vida sin resolver, le dijimos a Maggie sobre nuestros planes de intentar tener un bebé. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Un bebé, eh? Eso es maravilloso.
Ustedes dos eran unos grandes padres. Su tono era plano y no pude evitar sentir una punzada de culpa, preguntándome si sentía que estábamos tratando de reemplazarla con un nuevo miembro de la familia. Pero dejé de lado esos pensamientos, concentrándome en el futuro. Los meses se convirtieron en un ano y, a pesar de todas nuestras esperanzas y esfuerzos, nada pasó. Seguí todos los consejos de salud que pude encontrar, dejé el alcohol, comí más saludable, fui más al gimnasio. Aún así, no había bebé. Preocupada, reservé una cita con un especialista para ver si algo andaba mal. Sentada en la clínica estéril después de innumerables pruebas, el doctor finalmente tuvo algunas respuestas. Es inusual, Lucy, pero tus análisis de sangre muestran niveles elevados de una hormona que se encuentra en las píldoras anticonceptivas. ¿Has estado tomando algún tipo de anticonceptivo? Lo miré perpleja. No, absolutamente no. Hemos estado tratando de concebir. ¿Por qué tomaría anticonceptivos? El doctor parecía tan confundido como yo. Definitivamente es extraño. Si estás segura de no tomar anticonceptivos, esto no debería estar pasando. A veces las recetas pueden mezclarse. Le agradecí, mi mente corriendo mientras salía de la clínica. El viaje a casa fue un borrón. ¿Cómo podía estar pasando esto? He sido tan cuidadosa con todo, revisando y volviendo a revisar todo lo que consumía. ¿Alguien había manipulado mi medicación? La idea parecía absurda, pero la desesperación y la confusión nublaron mis pensamientos. Esa noche, como de costumbre, estaba en casa de Maggie, limpiando después de la cena cuando noté algo que hizo que mi corazón se detuviera, un paquete vacío de píldoras anticonceptivas asomando de debajo de otras basuras en el cubo. La habitación dio un pequeño giro mientras lo sacaba, examinándolo. Esto, Maggie, ¿puedo preguntar de dónde vinieron estas?, dije, levantando el blister para que lo viera. Mi voz era tranquila, pero por dentro estaba lejos de estarlo. Maggie miró por encima, su rostro palideciendo al ver lo que tenía en mi mano. Oh, esas, no sé, deben ser viejas, balbuceó, mirando a cualquier lugar menos a mí. Es curioso porque parecen recientes y acabo de descubrir que he tenido anticonceptivos en mi sistema, preguntándome por qué no podíamos quedar embarazados, dije, cada palabra más afilada que la anterior, observándola de cerca. El aire se sentía pesado, denso de tensión mientras Maggie se movía incómoda en su silla. Lucy, tienes que entender. ¿Entender qué, Maggie, que has estado jugando con mi vida, mi matrimonio? El shock estaba dando paso a una ira ardiente, mi voz subiendo a pesar de mi intento de controlarla. Maggie suspiró, un sonido largo y cansado. Es solo que, si tuvieras un bebé, entonces dejarías de venir tanto. Jack dejaría. No puedo perderlo también, no como perdí a su hermano, confesó, su voz quebrándose con emoción. ¿Así que decidiste jugar a ser Dios con mi cuerpo? Estaba incrédula, sintiendo el aguijón de la traición de alguien en quien había confiado, alguien a quien había cuidado. Lo siento, Lucy. Pensé que estaba protegiendo mi tiempo con mi hijo, eso es todo. Su disculpa sonaba hueca, no haciendo nada para enfriar mi ira. No tenía fuerzas para discutir más. Dejé su casa, una tormenta de emociones agitándose dentro de mí. En casa, esperé a Jack, ensayando la conversación en mi cabeza. Cuando él entró por la puerta, no perdí un momento. Tu mamá ha estado reemplazando mis vitaminas con píldoras anticonceptivas. Por eso no podíamos quedar embarazados. Encontré el paquete en su basura, lo solté, las palabras sabiendo amargas. Jack se quedó congelado, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad lentamente. ¿Mamá? No, ella no lo haría. Lo admitió, Jack. Lo hizo porque pensaba que dejaríamos de visitarla si teníamos un bebé. Después de un momento de tenso silencio, suspiró, pasándose las manos por el cabello. Lucy, sé que suena mal, pero sabes que mamá ha estado sola mucho tiempo.
Solo tenía miedo. ¿No puedes ver eso? Por favor, no te enojes con ella. ¿Enojarme? Jack, ella violó mi cuerpo, nuestra confianza. ¿Cómo puedes simplemente estar ahí y defenderla? No podía creer lo que estaba escuchando. Se sentía como si el mundo estuviera al revés. Lo entiendo, está mal, pero es mi mamá, Lucy. Podemos superar esto, ¿verdad? Olvidémoslo y sigamos adelante, dijo, casi suplicando. ¿Olvidarlo? Como si fuera tan simple. Pero vi en sus ojos que discutir no me llevaría a ninguna parte. Desde ese día, mantuve una vigilancia estricta sobre todo en nuestra casa, no más visitas sin supervisión al gabinete de medicinas para Maggie. 2 meses después, a pesar de todo, descubrí que estaba embarazada. La alegría fue atenuada por la precaución, dada la reciente traición. Cuando le dijimos a Maggie, su reacción fue tan fría como el hielo. Eso está bien, dijo con tono plano, y luego preguntó inmediatamente por los planes para la cena, como si no se hubiera compartido nada significativo. Preparar el nacimiento de mi bebé se convirtió en mi nuevo proyecto, tan intenso como cualquier campaña de marketing que había realizado. Me inscribí en clases prenatales, ansiosa por aprender todo lo que pudiera sobre traer a mi bebé al mundo de la manera más natural posible. Sin embargo, cada clase era un recordatorio agudo de mi viaje en solitario. La sala estaba llena de parejas, con las manos entrelazadas, mientras yo me sentaba sola, mi silla a mi lado dolorosamente vacía. Jack ponía excusas para cada sesión. Carino, sabes que tengo mucho trabajo o mamá me necesita esta noche o simplemente no me siento con ganas. ¿Sabes cómo me hacen sentir estas cosas? Siempre era algo. Sintiéndome cada vez más aislada, me sumergí en la planificación del nacimiento. Elegí una clínica especializada en partos naturales en agua, ubicada fuera de la ciudad, conocida por su ambiente sereno y su atención experta. No era barato, pero había estado ahorrando cada centavo de los ingresos por el alquiler de mi apartamento. Se trataba de traer a mi bebé al mundo de manera segura y pacífica, y no iba a escatimar. Una noche, mientras cenábamos en casa de Maggie, inevitablemente la conversación se centró en las finanzas. Sabes, Lucy, escuché que esos centros de parto cuestan una fortuna. ¿Por qué desperdiciar dinero cuando el hospital aquí hace lo mismo?, dijo Maggie, su tono más acusador que curioso. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. No es un desperdicio si garantiza la salud y seguridad de tu nieto, Maggie. Lo tengo cubierto. Jack, que había estado escuchando a medias, de repente se concentró. ¿Cubierto? ¿Cómo es eso? Bueno, tengo una cuenta de reserva del alquiler del apartamento. Es más que suficiente para cubrir los costos, expliqué un poco a regañadientes. Los ojos de Maggie se agudizaron, su interés visiblemente despertado. ¿Oh, has estado ahorrando? Eso es previsión, asintió, sintiendo su mirada pesada sobre mí, sabiendo que podría haber revelado demasiado. Rápidamente, desvié la conversación a otro tema, discutiendo posibles nombres para el bebé para desviar su enfoque. A pesar del estrés constante, continué mis visitas en solitario a las clases prenatales, cada vez volviendo un poco más empoderada pero también un poco más sola. El personal de la clínica era comprensivo, y a menudo me quedaba después para hacer preguntas sobre el proceso de parto. Cada visita me hacía más segura de mi decisión, este era el lugar adecuado para que mi bebé naciera. Con la cuenta regresiva hacia la maternidad cada vez más fuerte, decidí que un breve viaje para visitar a mis padres en su ciudad era justo lo que necesitaba. Había pasado demasiado tiempo desde que me rodeaba de una familia que no era más que solidaria y amorosa, un contraste marcado con la atmósfera tensa en casa. Mi corazón se sintió más ligero mientras me ponía al día con viejos amigos de la escuela y pasaba momentos preciosos con mi abuela, prometiéndole que mi hijo llevaría el nombre de mi difunto abuelo. Pero apenas un día en mi visita, mi teléfono vibró con una llamada de Jack, su voz cargada de urgencia.
Lucy, necesitas regresar ahora. El pánico surgió en mí. ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? Solo vuelve, ¿de acuerdo? Es importante, presionó, colgando antes de que pudiera indagar más. Preocupada y confundida, empaqué y me dirigí de regreso, mi mente corriendo con posibilidades de lo que podría exigir un fin tan abrupto a mi visita. Cuando abrí la puerta principal de nuestra casa, la vista que me recibió me dejó sin aliento. La casa era una zona de desastre, botellas vacías, cajas de pizza esparcidas por el suelo, manchas pegajosas marcando las baldosas. Parecía el resultado de una fiesta salvaje. Jack, con olor a alcohol y apenas de pie, saludó la mano con desdén ante el desorden. Hice una fiesta para celebrar la llegada del bebé. Limpia esto, ¿quieres? No soporto el desorden. Lo miré, incredulidad y rabia mezclándose dentro de mí. Me llamaste de vuelta para esto, para limpiar tu fiesta, ¿por qué no pudiste hacerlo tú? Se encogió de hombros, una sonrisa desganada en su rostro. Vamos, Lucy, no seas así. Era una fiesta para nuestro hijo. Una fiesta en la que ni siquiera estuve presente, respondí, mi energía disminuyendo solo de pensar en la limpieza que tenía por delante. Con un corazón pesado, comencé a limpiar. Jack ya había ido a nuestra habitación, dejándome lidiar con el caos sola. El esfuerzo físico de inclinarme, levantar y fregar era inmenso, especialmente estando tan avanzada en mi embarazo. Para cuando termine, mi cuerpo dolía y sentí que comenzaban las contracciones, un recordatorio agudo de que el bebé estaba casi aquí. A la mañana siguiente, el parto comenzó en pleno apogeo. Sola y asustada, llamé a un taxi para que me llevara a la clínica. Jack, apenas despierto y con resaca, murmuró algo sobre encontrarse conmigo más tarde. En la clínica, rodeada de personal médico pero sin el apoyo emocional que tanto necesitaba, di a luz a un hermoso niño. El dolor del parto palideció en comparación con la tristeza en mi corazón por haberlo hecho sin Jack a mi lado. Apareció horas más tarde, sus felicitaciones sintiéndose huecas y forzadas. Estoy aquí ahora, ¿eh? Enfoquémonos en el pequeño, dijo, evitando mis ojos. La frialdad en su voz dolió, pero nada hirió más que la reacción de Maggie, o la falta de ella, cuando la llamé con la noticia. Su respuesta fue cortante. Un bebé no debería mostrarse hasta que tenga al menos un mes, aleja las malas vibras. Sus palabras, tan desprovistas de calidez, no me sorprendieron tanto como deberían. En cierto modo, me sentí aliviada, no tener visitas de su parte significaba una preocupación menos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llevé a mi pequeño a casa desde la clínica. La tranquilidad de la casa era un marcado contraste con los eventos caóticos de las últimas semanas. A pesar de la calma, una corriente subterránea de tensión persistía, especialmente con la revelación casual de Jack de que su madre se había ido de vacaciones. Unos días después de adaptarnos a la maternidad, recibí la factura de la clínica. Mi corazón se hundió al ver el saldo pendiente, 5,000 pesos más de lo que el seguro cubría. Confiada en mi respaldo financiero, inicié sesión en mi cuenta para transferir los fondos, solo para encontrar el saldo sorprendentemente bajo, muy por debajo de los más de 50,000 pesos que había. El pánico se instaló, mi respiración rápida y superficial, marcando a Jack con manos temblorosas. Me preparé para su explicación. Jack, apenas queda dinero en la cuenta de reserva. ¿Qué pasó? Su respuesta fue casual, casi despectiva. Ah, sí, mamá necesitaba algo de dinero para sus vacaciones, ya sabes, para relajarse y todo. Jack, ¿me estás diciendo que le diste nuestros ahorros, más de 40,000 pesos, a tu madre? Es el futuro de nuestro hijo, Jack. ¿Cómo pudiste? Mi voz se elevó, una mezcla de incredulidad. Cariño, vamos, estás exagerando. Y de todos modos, dejaste de limpiar en la casa de mamá. Ella está cansada, merece algo de diversión, replicó. Esa fue la última gota.
Sus palabras resonaban en mis oídos, cada una desgastando los últimos vestigios de paciencia que tenía para este matrimonio. Para la noche, estaba sentada frente a un abogado, los papeles de divorcio extendidos frente a mí. Cuando Jack vio los papeles, su reacción no fue la que esperaba. No hubo enojo, ni tristeza, solo una resignación, casi un está bien entonces aliviado. Los firmó con una mano firme, tomó su abrigo y se fue sin decir una palabra más, dirigiéndose directamente a la casa de su madre. Sintiendo una mezcla de liberación y profunda tristeza, decidí que era hora de que mi hijo y yo nos fuéramos, al menos por un tiempo. Nos fuimos a la casa de mis padres, donde fui recibida con cálidos abrazos y palabras reconfortantes, un marcado contraste con la frialdad de mi ahora tenso matrimonio. Lucy, necesitas hablar con el hermano de Jack, sugirió mi papá una noche. Paso por algo similar con Maggie. Dudosa pero curiosa, contacté con el hermano distanciado de Jack. La conversación que se desarrolló fue reveladora. Me contó cómo Maggie había tratado de controlar la herencia de su esposa, cómo eso desgarró su matrimonio hasta que eligió a su esposa sobre su madre. Maggie había cortado todos los lazos con él en represalia. Lucy, ella no cambiara. Aprendí eso de la manera difícil. Tienes que cuidar de ti misma y de tu hijo, me aconsejó, su voz cargada con el peso de la experiencia. Al colgar, sentí una mezcla de emociones revoloteando dentro de mí. Jack había elegido a su madre sobre nuestra familia, tal como su hermano advirtió que podría pasar. La realización fue dolorosa pero clara. La última gota se había derramado, la última línea cruzada. Me encontraba en la estación de policía, una mezcla de determinación y nerviosismo circulando a través de mí mientras detallaba todo al oficial de turno. Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Mi esposo transfirió dinero de mi cuenta sin mi conocimiento y creo que falsificó mi firma para hacerlo. Durante las semanas siguientes, se desarrolló una investigación completa. Reveló no solo que Jack había falsificado mi firma, sino que también le había dado a su madre acceso a los fondos. La evidencia era innegable y, eventualmente, ambos fueron acusados en la corte. El rostro de Jack era inescrutable mientras el juez dictaba sus sentencias. Ambos recibieron sentencias suspendidas por sus crímenes. A Jack también se le ordenó pagar una pensión alimenticia para nuestro hijo, asegurando al menos algo de estabilidad financiera para nuestro futuro. Me acerqué a la familia del hermano de Jack, impulsada por la conversación que tuve con él. Me recibieron con los brazos abiertos. Resultó que no eran nada como los monstruos que Maggie había pintado. Su calidez y aceptación fueron un bálsamo reconfortante para las heridas dejadas por mis ex-suegros. Una soleada tarde de sábado, mientras nuestros hijos jugaban juntos en el patio trasero, el hermano de Jack, Mac, puso un par de filetes en la parrilla, y su esposa Sarah me entregó un vaso de limonada fría. Lucy, nos alegra que te hayas puesto en contacto. Mamá puede contar toda una historia, dijo Mac, volteando los filetes con un movimiento practicado de su muñeca. Observando a Dane reír mientras perseguía a sus primos, una sensación de paz se asentó sobre mí. Gracias a ambos. Significa mucho para nosotros tener una familia como ustedes, respondí, sonriendo ante la simple verdad de sus palabras. Nuestras reuniones se convirtieron en algo regular, nuestros hijos se unieron como primos, formando conexiones que prometían durar toda la vida. Las vacaciones fueron particularmente llenas de alegría, la emoción de los niños contagiosa, haciendo que cada momento fuera un poco más brillante. En mi cumpleaños número 36, mi esposo y mi hija me llamaron perdedora y me entregaron los papeles del divorcio. Hola, soy Emily. Mi papá lo era todo para mí. Éramos un equipo, solo él y yo, desde que mi mamá murió cuando yo era pequeña. Papá era camionero, siempre trabajando largas horas para asegurarse de que tuviéramos lo suficiente. Cada noche, durante la cena, hablaba sobre la importancia de mantenerse en la escuela y lograr algo en la vida. Logró ahorrar lo suficiente para que pudiera empezar la universidad.
Fue en la semana de orientación en la universidad cuando me topé con Mark, literalmente, derramando su café sobre su camisa. «Cuidado», exclamó al principio, sus ojos brillando con molestia. Luego su rostro se suavizó al mirarme. «Perdón, eso fue brusco. Empecemos de nuevo. Soy Mark». «Emily», murmuré, todavía avergonzada por el café. «Lo siento mucho por la camisa». «Solo es café, no pasa nada», rió, restándole importancia. «¿Estás aquí para estudiar qué?» «Análisis financiero», respondí. Él sonrió, señalándose a sí mismo. «Lo mismo aquí. Parece que seremos compañeros de clase». Mark era encantador, con una sonrisa rápida y un ingenio aún más rápido. Nos llevamos bien al instante. Pasar tiempo con él era fácil, como deslizarse en un baño caliente. Pronto nos volvimos inseparables, pasando tiempo juntos después de clases, estudiando juntos y tomando refrigerios nocturnos en la cafetería de 24 horas cerca del campus. Entonces, justo cuando pensé que la vida finalmente estaba mejorando, se derrumbó. Papá murió inesperadamente, un ataque al corazón de la nada. El suelo se desmoronó bajo mis pies y caí en picada. No había ahorros, nada más que el apartamento en el que vivíamos. Los fondos para la universidad se esfumaron. Mi mundo, mis planes, todo se desvaneció. Estaba perdida, pero Mark intervino. Una noche, unas semanas después del funeral, vino con un six-pack y una caja para llevar de nuestro restaurante chino favorito. Nos sentamos en el viejo sofá de mi sala, rodeados por los viejos libros y fotos de papá. «¿Qué tal si nos mudamos juntos?», dijo Mark, su voz firme. «Sabes, para reducir gastos. Podríamos hacerlo funcionar». Miré al suelo, sin saber qué pensar. «Yo, no sé, Mark. Apenas puedo mantener este lugar. Escucha, nos casamos, nos mudamos aquí juntos. Yo seguiré estudiando, tú trabajas por ahora y cuando termine, será tu turno. Te apoyaré entonces», propuso, sus ojos sinceros. La idea sonaba loca, pero había un tono sincero en ella. Tal vez era el duelo nublando mi mente, o tal vez era la desesperada esperanza revoloteando en mi pecho, pero asentí lentamente. «Está bien, hagámoslo. Pero prométeme que cuando te gradúes, será mi turno». «Prometo», dijo, extendiendo la mano para apretarla. Nos casamos 2 meses después en el juzgado con un par de amigos de Mark como testigos. El apartamento de papá se convirtió en nuestro hogar, nuestra pequeña isla en la tormenta. Mis días se mezclaron con las noches mientras alternaba entre 2 trabajos solo para mantenernos a flote. Durante el día, servía café y platos en una concurrida cafetería, y por la noche vendía pasteles en una panadería local. El agotamiento se convirtió en mi compañero constante, pero renunciar no era una opción, no con Mark enterrado en sus libros de texto y nuestras cuentas acumulándose. El horario de estudio de Mark significaba que estaba mucho en casa. Uno pensaría que eso facilitaría las cosas, pero no fue así. Se acercaban sus exámenes finales y el estrés lo transformaba en un oso. La cosa más pequeña lo irritaba, especialmente si la cena no estaba lista cuando él esperaba. Una noche, llegué a casa más tarde de lo habitual, con los brazos doloridos y los pies hinchados por los largos turnos. La casa estaba oscura, excepto por el parpadeo de la lámpara sobre la mesa de estudio de Mark. Dejé caer las llaves en el mostrador y me estremecí por el ruido. Casi de inmediato, la cabeza de Mark apareció por encima de sus libros, sus cejas fruncidas con molestia. «¿Dónde has estado?» «He estado esperando para comer». «No hay nada listo», su voz era aguda, cada palabra como una punzada. Suspiré, apoyándome en el marco de la puerta. «Lo siento, Mark. La panadería estaba llena hoy. Ni siquiera he tenido la oportunidad de quitarme los zapatos todavía. Bueno, estoy hambriento. No puedo estudiar con el estómago vacío», su voz se suavizó un poco, pero la irritación seguía ahí,
colgando entre nosotros como una densa niebla. Prepararé algo rápido, murmuré, superando la fatiga. Hurgué en el refrigerador, juntando lo poco que teníamos para preparar unos huevos revueltos y tostadas. No era exactamente gourmet, pero era lo mejor que podía hacer en tan poco tiempo. No era solo el estrés de nuestra situación de vida lo que me pesaba, también estaban los padres de Mark, Rachel y Marianne, ambos bien educados, elocuentes y adinerados. Nunca perdían la oportunidad de recordarme que no encajaba en su idea de una pareja adecuada para su hijo. Visitarlos era una prueba. Su vieja casa era como una fortaleza de libros y alta cultura, cada habitación repleta de literatura y artefactos de sus viajes por el mundo. La primera vez que entré en su sala, Marianne miró mis jeans de segunda mano y mi suéter universitario descolorido antes de ofrecer una sonrisa delgada. Querida Emily, ¿has leído lo último de Jonathan Franzen? Oh, claro, has estado demasiado ocupada trabajando. ¿Cuántos trabajos tienes ahora? Su tono era miel envenenada. Richard no era mejor. Es un tratado fascinante sobre el panorama sociopolítico de la América contemporánea, pero hablemos de algo más simple. Su risa era un cuchillo suave, y sentí que mis mejillas se ruborizaban de humillación. Traté de mantenerme firme, de asentir, de hacer algún comentario aquí y allá, pero era como disparar flechas en la oscuridad. Eventualmente dejé de intentarlo. Una noche, después de un turno particularmente agotador en la cafetería, reuní el valor para decirle a Mark cómo me sentía. Tus padres no creen que sea lo suficientemente buena para ti, ¿verdad?, le pregunté mientras él seguía tecleando en su laptop. Mark no levantó la vista. Mira, son mis padres. Tienen sus maneras, pero tienen buenas intenciones. Estás exagerando. Supe entonces que discutir era inútil. No podía verlo, no quería verlo. Así que me retiré, refugiándome en mi caparazón de trabajo y soledad. Mark continuó visitando a sus padres solo, a menudo quedándose a pasar la noche. No me invitaban y yo no pedía ser invitada. Cuando Mark finalmente se graduó y consiguió un trabajo decente con un buen salario, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. Ahora es mi turno, ¿verdad? Recuerdo haberle preguntado una noche mientras nos sentábamos a una rara cena tranquila. Mark acababa de empezar a hablar sobre su nuevo rol en la empresa, emocionado por los proyectos que estaba manejando. Sí, sobre eso, dijo, su tenedor deteniéndose en el aire. Mira, las cosas están apretadas ahora mismo. El trabajo paga bien, pero tenemos cuentas, deudas. Ya sabes cómo es. Asentí, conteniendo mi decepción. Entiendo, pero hablamos de esto, Mark. Se supone que es mi turno. Pensaba que podría empezar con solo un par de clases. Seguiré trabajando en la panadería para ayudar. Sacudió la cabeza, frunciendo el ceño. Emily, sé realista. Necesitamos cada centavo que podamos conseguir. Olvida la universidad por ahora. El resentimiento que había estado hirviendo dentro de mí explotó. Te apoyé, solté. Trabajé en 2 empleos, Mark, para que pudieras tener esto, para que pudiéramos tener esto. ¿Y ahora me dices que olvide mis sueños? No me miró. No es así y lo sabes. Las cosas cambian. Necesitamos ser prácticos. Prácticos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada y fría. Pero antes de que pudiera seguir discutiendo, la vida nos lanzó otra curva. Descubrí que estaba embarazada. Todos los pensamientos sobre la escuela quedaron en segundo plano mientras nos preparábamos para la llegada de nuestro nuevo bebé. Lily llegó a nuestras vidas como una tormenta, feroz y hermosa. Me entregué a la maternidad con todo lo que tenía, pero la tensión en nuestro matrimonio no disminuyó. Si acaso, empeoró. Mark estaba distante, a menudo llegaba tarde a casa y, cuando estaba, criticaba mi forma de criar a nuestra hija. Necesitas presionarla más, decía mientras me veía jugar con Lily.
Ella necesita empezar a aprender desde temprano. La inscribí en clases de francés y en un centro de desarrollo para niños. Tiene 2 años, Mark, protestaba, sintiendo la familiar llama de la ira. Necesita jugar, ser una niña. Mark había estado revisando unos papeles, sin realmente escuchar. Al oír eso, levantó la vista, su expresión dura. Tal vez si tuvieras algo de educación, Emily, entenderías la importancia de lo que estoy haciendo por ella. Las palabras decían mucho. Decían que yo era solo la esposa sin educación, buena para trabajar y pagar las cuentas, pero no lo suficientemente buena para ser una verdadera compañera en la crianza de nuestra hija. Cuando Lily cumplió 5 años, la brecha entre mi familia y yo se convirtió en un abismo. Los padres de Mark se encargaron completamente de su crianza. Aparecían en cada evento escolar, en cada concierto, desfilando como si fueran los principales cuidadores. Mark no solo permitía esto, sino que lo alentaba. Llegó al punto en que me prohibió asistir a los eventos escolares. Emily, no tienes la educación para entender lo que está pasando allí. Es mejor que te quedes en casa, dijo una noche, su tono definitivo, sin dejar espacio para discutir. Sentí que mi rostro se ruborizaba de dolor y enojo. Entonces, ¿no soy lo suficientemente buena para ver actuar a mi hija? ¿Eso es lo que estás diciendo? Mark se encogió de hombros, indiferente. Se trata de lo que es mejor para Lily. Mis padres pueden proporcionar el tipo de apoyo e imagen que necesitamos proyectar. Tú estando allí, simplemente no es lo correcto. Estaba atónita, sin palabras mientras el dolor del rechazo de mi propio esposo se hundía. Esto no solo se trataba de mí, se trataba de nuestra hija y las lecciones distorsionadas que estaba aprendiendo sobre el valor y la familia. El comportamiento de Lily también empezó a cambiar. Ya no me veía como una figura de autoridad, mucho menos como una madre. Cuando le pedía que ordenara su habitación o terminara sus vegetales, se burlaba y decía, la abuela dice que no tengo que escucharte. Me rompí. Oye, no está bien mirar sin permiso. Ignorando mis palabras, Jason marcó 0621 en secuencia. El teléfono se desbloqueó. Ese número, es el cumpleaños de Emma. John ha estado preguntando mucho sobre Emma últimamente. Pensé que podría ser. Toque la notificación reciente para ver el contenido. Este parque en la imagen era el favorito de Emma. Los 3 solíamos ir allí a menudo los fines de semana. Mientras desplazábamos por el historial de chat, Jason parecía confirmar su sospecha. Esta persona con la que John estaba chateando es ¿Emma? No puede ser. Jason me mostró una conversación decisiva. Dijiste que tenías un hijo, ¿verdad? Sí, creo que tiene tu edad. Lo siento por esconderme todo este tiempo. Mi nombre es John. Después de hablar tanto contigo, estoy seguro de que eres Emma, mi madre, ¿verdad? John, ¿de verdad eres tú? Al principio, Emma era escéptica, pero a medida que escuchaba más detalles, se convenció. Su conversación se volvió cada vez más animada, discutiendo eventos escolares recientes, Jason y yo. Sin embargo, Emma insistió repetidamente en que John no debía decirnos sobre ella. Emma sonaba muy animada en la conversación, lo cual era reconfortante como padre, pero solo profundizaba el misterio de por qué desapareció. Esta es la conversación más reciente. Jason operó la pantalla nuevamente y me mostró las conversaciones de ayer y hoy. ¿La escuela termina por la mañana hoy? ¿Puedo ir a tu casa? Claro, pero manténlo en secreto para todos. Genial, iré temprano por la tarde entonces. De acuerdo, te estaré esperando. Esto explicó por qué John compró un tomate. John había estado en contacto con Emma a través de las redes sociales durante algún tiempo, había confirmado que ella era su madre y planeaba encontrarse con ella hoy. Trajo un tomate, que era su favorito. De hecho, el lugar donde John tuvo el accidente estaba en la dirección opuesta a mi casa. John, ya es tarde. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?
Varios mensajes como este habían llegado desde temprano en la tarde de hoy, y la última notificación decía: lo siento, de repente me sentí mal y voy al hospital ahora. ¿Podemos reprogramar? Este fue el final de su conversación hoy. La noticia del accidente de John y la supervivencia de Emma me dejó sintiendo tanto felicidad como tristeza, con mis emociones en conflicto. Según este perfil, parece que Emma vive cerca. ¿De verdad? Sí, si fue al hospital hoy, podría ser este. De hecho, este es el único hospital grande por aquí. Al escuchar los pensamientos de Jason, sentí una repentina ola de calidez. Podría ver a mi hija por primera vez en años. John seguramente estaría feliz también. Pero primero, necesitaba confirmar los hechos con John. Me fui a casa rezando por la recuperación de John y la seguridad de Emma y me dormí. Durante los próximos días, nos turnamos para vigilar a John y buscar el paradero de Emma. Cuando preguntamos en la recepción, se negaron a darnos información de los pacientes, así que preguntamos directamente a los pacientes hospitalizados. Luego, un día, Nancy Jason llegó corriendo a la habitación del hospital de John, sin aliento. Descubrí que Emma está internada en la habitación 505 en este hospital. Parece que ha estado entrando y saliendo del hospital durante los últimos años. ¿Qué? ¿Está enferma? No lo sé. Jason se volvió lentamente hacia John, que aún no había recuperado la conciencia. Sostuvo suavemente la mano inerte de John. Finalmente ha llegado el día. Podemos ver a Emma, ¿verdad? John, tú también quieres ver a mamá, ¿no? Gracias por encontrarla. Jason murmuró repetidamente gracias a John y derramó lágrimas. Nancy, voy a la habitación de Emma ahora. ¿Y tú? Ve tú. Yo me quedaré con John. Gracias. Iré entonces. Con la nariz ligeramente roja, Jason salió de la habitación. Para ser honesta, yo también quería ver a Emma lo antes posible, pero me contuve. Después de todo, Jason había estado trabajando tan duro por mi hija y había soportado tanta soledad. Como madre, estaba genuinamente feliz de que alguien se preocupara tanto por ella. No debería interferir en su reunión. Mientras pensaba en esto y cuidaba las flores en la habitación de John, escuché una voz débil. Abuela. No podía creerlo y volví la mirada hacia la cama. Los ojos de John estaban ligeramente abiertos. Al ver esto, me apresuré de inmediato a su lado. John, me alegra tanto. Espera, necesito llamar a la enfermera de inmediato. Papá, ¿dónde está? Oh, cierto, necesito contactar a Jason también. ¿Dónde está? Está en el trabajo ahora mismo. Tenía una reunión que no podía perderse. Ya veo. John murmuró y sonrió. Pero vendrá tan pronto como escuche que has despertado. No sé por qué mentí sobre que Jason estaba en el trabajo, pero sentí que necesitaba confirmar cosas sobre Emma con John primero. Me dolía un poco hacer que John hablara justo después de despertarse. Luego, el médico y la enfermera entraron para examinarlo, así que tuve que salir de la habitación. Poco después, llegó Jason. ¿Es verdad que está despierto? Sí, el médico está con él ahora. Eso es genial. Realmente genial. Mirando de cerca, el rostro de Jason estaba aún más rojo que antes y sus ojos estaban ligeramente hinchados. ¿Cómo estaba Emma? Bueno, la vi, pero... ¿Pero qué? Jason dudó y evitó mirarme a los ojos. Luego se resignó y murmuró, Emma no tiene mucho tiempo. ¿Qué? No. Ha estado sufriendo de una enfermedad grave durante unos 5 años y es un milagro que aún esté viva. Dijeron que el día que John tuvo su accidente, ella también fue llevada de emergencia. Jason sonrió tristemente y dolorosamente. Reunirse solo para tener que despedirse tan pronto. ¡Qué desgarrador! Tan pronto como nos encontramos, Emma me regañó.
Dijo que se fue porque no quería causar problemas. Emma es una niña amable. Aproveche su amabilidad, pero debería haberme dado cuenta. Falle como esposo. No te culpes. Lo hizo porque quería que fueras feliz. Estoy segura de ello. Sí, tienes razón. Compartí los sentimientos de culpa de Jason. Emma era tan amable y siempre anteponía a los demás a sí misma. Por eso necesitábamos prestarle más atención. Deberíamos haber buscado más, como hizo John, pero es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Así que decidí hacer que el tiempo restante fuera significativo para Emma y John. Con esta resolución, apreté los puños con fuerza. Unos días después, John había recuperado completamente la conciencia y ahora se enfocaba en la rehabilitación. Los hospitales son tan aburridos. Ya me siento mejor y quiero volver a la escuela pronto, dijo estas palabras despreocupadas. Pensé que era el momento adecuado para hablar sobre Emma. Por cierto, John, ¿a dónde te dirigías ese día? Estaba en la dirección opuesta a mi casa. Oh, eso. Iba al supermercado en la siguiente ciudad. Es grande y barato, pero está lejos de la casa de la abuela y es difícil de llegar. John respondió claramente, evitando el contacto visual. John, por favor, dime la verdad. La verdad, ¿de qué estás hablando, abuela? Lo siento, John, pero lo sabemos todo. Ibas a ver a Emma ese día, ¿verdad? Los hombros de John se estremecieron y me miró con los ojos muy abiertos de sorpresa. ¿Cómo, lo supiste, revisaste mi teléfono sin permiso? Me miró como si dijera, ¿cómo te atreves? Me sorprendió un poco, ya que nunca lo había visto mirarme así, pero no podía echarme atrás ahora. Lo siento por eso. Una notificación llegó mientras dormías y... Eso no significa que puedas simplemente... No, no es tu culpa, abuela. Lo siento por levantar la voz. John bajó los hombros y miró por la ventana. Cuando estaba en la secundaria, papá a menudo estaba atormentado por la noche, llamando, Emma, Emma, así que pensé que tenía que hacer algo y comencé a buscar. John comenzó a hablar de manera vacilante. No pensé que encontraría nada. Honestamente, fue un milagro que encontrara la cuenta de mamá. Después de ver sus publicaciones habituales y chatear, me convencí. ¿Por qué te convenciste? Mamá tiene una cicatriz en la muñeca, ¿verdad? Sí, se quemó con una sartén cuando era joven y la cicatriz nunca desapareció, incluso de adulta. Cuando Emma estaba en la secundaria, me saludó con vendajes en la muñeca después de que llegue a casa del trabajo, lo cual me impactó. La llevé de urgencia a un dermatólogo que le recetó un ungüento, pero resultó en una cicatriz permanente. Ella se lo tomó a la ligera, diciendo que no era nada de qué preocuparse, pero dejó una enorme sensación de culpa en mi corazón. Había una foto de una bebida publicada en su cuenta y la cicatriz era visible. Además, sus pasatiempos y su amor por los tomates. John habló con un poco de orgullo en su voz. Las habilidades de razonamiento y la iniciativa de los niños a veces pueden superar a mantenernos firmes sin importar cuánto resistiera. Al escuchar la conmoción, mi suegra salió de atrás. ¿Qué es todo este ruido? Ha pasado un tiempo. Para ser claros, esta casa es mía, así que por favor váyanse. Estamos obteniendo el divorcio de nuestra hija y no tengo intención de dejar que extraños vivan aquí. ¿Qué? ¿Irnos? ¿De qué estás hablando? No digas cosas tan ridículas. ¿Quién está siendo ridículo aquí? Si quieres justificar tus acciones, siéntete libre de hacerlo en la corte. La suegra salió de atrás. Todo este ruido. Ha pasado un tiempo. Estamos nuestra hija y no tengo interés. ¿Por qué ella? Apliqué para este puesto. Tengo más experiencia con la empresa.
El señor Clarkson miró de Mark a mí, su expresión tranquila. Mark, aunque apreciamos tu familiaridad con la empresa, son la experiencia más amplia y las fuertes habilidades de liderazgo lo que necesitamos para este puesto. Emily aporta una perspectiva fresca y un historial probado que, francamente, tú no has demostrado. Te sugiero que aprendas de ella. Las palabras parecieron aplastar cualquier orgullo que le quedara a Mark. Salió de la oficina, cerrando la puerta de un portazo con una fuerza que resonó por la silenciosa oficina. Me quedé allí, con una sonrisa fantasmal en los labios, no por despecho, sino por satisfacción. Después del enfrentamiento en la oficina, Mark no pudo manejar las nuevas dinámicas. En pocas semanas, renunció, su partida silenciosa pero comentada en toda la oficina. Escuché a través de la vidriera corporativa que tuvo dificultades para encontrar un puesto similar en otro lugar. Las cosas se desmoronaron para él, y pronto la mujer con la que vivía lo echó a él y a Lily, cansada de su constante desempleo. Se mudaron de nuevo con Rachel y Marianne, pero no fue el refugio cómodo que Mark había esperado. Los lujos a los que Lily estaba acostumbrada ya no eran sostenibles, e incluso sus padres no podían consentir sus caprichos como solían hacerlo. La realidad mordió con fuerza, y Lily encontró difícil adaptarse a sus cambiadas circunstancias. Una tarde, hubo un golpe en la puerta de mi nuevo apartamento, el lugar moderno y espacioso que había convertido en mi santuario. La abrí para encontrar a Lily de pie allí, sus ojos recorriendo la elegante decoración y la vista de la ciudad que se extendía detrás de mí. «¡Guau, mamá, este lugar es increíble!», exclamó, soltando un silbido. «Supongo que me quedaré aquí ahora». Sus palabras colgaban entre nosotras, la expectativa densa en el aire. La estudié por un momento, mi corazón dolorido con una mezcla de emociones. Allí estaba, de pie en mi casa, como si todos los años de negligencia y dolor pudieran borrarse con una simple decisión de mudarse. Lily, un nuevo comienzo no se trata solo de un nuevo lugar para quedarse. Se trata de reparar cosas, de reconocer errores. No te he escuchado disculparte por nada, por cómo me has tratado, por las cosas que has dicho y hecho. Su rostro cayó y luego, como si fuera una señal, las lágrimas se llenaron en sus ojos. «Mamá, por favor, lo siento. ¿Podemos olvidar todo eso? Quiero estar aquí contigo». Era difícil mirarla a los ojos y ver la súplica allí, pero las lágrimas parecían más una táctica que un verdadero remordimiento. «Lily, te amo, pero no puedes quedarte aquí solo porque es conveniente o porque estás escapando de algo desagradable. Necesitas querer estar aquí por las razones correctas y necesitas enmendar las cosas. De verdad». Se limpió la cara, las lágrimas deteniéndose tan rápido como habían comenzado. «Está bien. Si no me quieres aquí, me iré». Los meses que siguieron fueron un testamento a mi determinación. Supe por Sarah que Mark había comenzado a beber, incapaz de lidiar con su ego herido y la vida que había desmantelado con sus propias manos. Lily se mudó a otra ciudad, tal vez en busca del nuevo comienzo que había intentado encontrar conmigo. Mientras tanto, mi carrera alcanzó nuevas alturas. La vida era buena, estable y satisfactoria profesionalmente, pero fue la victoria personal lo que endulzó el nuevo éxito encontrado. Conocí a Tom en una conferencia. Su amabilidad y comprensión fueron un bálsamo para las cicatrices que dejó mi primer matrimonio. Nos conectamos por intereses compartidos, y pronto la amistad floreció en amor. Nos casamos en silencio, una ceremonia simple con unos pocos amigos cercanos. Mientras estaba allí, intercambiando votos con Tom, me di cuenta de que había encontrado mi paz. El pasado estaba detrás de mí y el futuro era una promesa que estaba lista para cumplir.